¿Cómo están mis amigos y amigas? Hoy hablaremos de un tema novel en el derecho constitucional ecuatoriano, pero de vital importancia dentro de nuestro país: la muerte cruzada. Soy Luis Cando Arévalo. Este es tu canal para estudiar derecho. La inclusión de la muerte cruzada en el derecho constitucional ecuatoriano se debe fundamentalmente a la necesidad de evitar las arbitrariedades y los abusos de poder, ora del representante de la función ejecutiva, ora de los representantes de la función legislativa. Por sobre todo, aunque no solo en eso, en la aprobación y ejecútese de las leyes y en la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos a las leyes. Pero, ¿qué es la muerte cruzada? ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted? Bien, la muerte cruzada es una expresión coloquial que se le da a una institución jurídica constitucional que nace en la Constitución ecuatoriana y que consiste en la anulación mutua entre los representantes de dos funciones estatales, la ejecutiva y la legislativa. Esto es, entre el presidente de la República, que representa la función ejecutiva, y los asambleístas provinciales y nacionales en su conjunto, que representan a la función legislativa. En otras palabras, la muerte cruzada, utilizando un vocablo deportivo, consiste en un doble knockout, por el cual quedan fuera del combate los dos adversarios. En este caso, el representante de la función ejecutiva, que es el presidente de la República, y los asambleístas, que representan a la función legislativa. De tal forma que la figura de la muerte cruzada establece dos posibilidades. Una, que sea el presidente de la República quien disuelva la Asamblea Nacional, con lo cual él también fenece en sus funciones de manera automática. Y dos, que la Asamblea Nacional remueva al presidente de la República, con lo cual ésta automáticamente también se disuelve. En nuestra Constitución, la muerte cruzada está normada en dos artículos. El artículo 130, si la iniciativa proviene de parte de la Asamblea Nacional, y en el artículo 148, si la iniciativa proviene del presidente de la República. Según el artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por dos motivos. Primero, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente. Para ello, requiere un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Y segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Para que opere la destitución, la Asamblea Nacional requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los asambleístas. Esta facultad puede ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años del periodo legislativo. Vamos a poner un ejemplo del primer supuesto establecido en el artículo 130 de la Constitución. Es decir, cuando el presidente de la República se arroga funciones que no le competen constitucionalmente. Y veamos el ejemplo. Cuando el presidente de la República envía al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia una ley que no fue aprobada por la Asamblea Nacional, que según nuestra Constitución es la encargada de aprobar las leyes. Y el presidente envía para que se publique una ley que no fue aprobada, como manda la ley, por la Asamblea Nacional.
Este procedimiento de destitución está establecido en el Código Orgánico de la Función Legislativa, que prevé que previo al debate se debe contar con el dictamen favorable a la destitución del presidente de la República emitido por la Corte Constitucional. Si el dictamen es negativo, se archiva el proceso. Si el dictamen es favorable, se inicia el debate de destitución y posteriormente se procede a la votación. Como en el Ecuador, la Asamblea Nacional está compuesta por 137 asambleístas en la actualidad, se requieren, para completar las 2/3 partes de total de asambleístas, 92 votos afirmativos para que proceda la destitución. Si no se cuenta con los votos necesarios, no procede la destitución y se archiva la petición. Como un ejemplo del segundo supuesto establecido en el artículo 130 de la Constitución de la República, es decir, por grave crisis política y conmoción interna, el ejemplo más visible es el acontecido en el último paro nacional convocado por organizaciones indígenas, que paralizó al país por 18 días, en donde escasearon los productos de primera necesidad en todo el país y resultaron 6 personas fallecidas a consecuencia del paro. Por esta causal, un grupo de asambleístas activó la muerte cruzada al pedir la destitución del presidente de la República en base a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República. Luego del trámite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se inició el debate parlamentario. Intervinieron casi todos los asambleístas. Y el presidente de la República también tuvo el derecho de descargar las acusaciones. Y así lo hizo a través de sus representantes. Al final del procedimiento y agotado la etapa del debate, cuando se sometió a votación, no se contó con los 92 votos afirmativos, porque la propuesta no prosperó y en tal caso no se llevó a efecto la destitución del presidente de la República. Bien, ahora vamos a ver el otro lado, cuando le corresponde al presidente de la República. Esta posibilidad está establecida en el artículo 148 de la Constitución, que establece que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional por 3 razones. Recuerden que la Asamblea Nacional podía hacerlo por 2 razones. El presidente de la República puede hacerlo por 3 razones. La primera, que es parecida, que tiene que ver cuando a juicio del presidente de la República, la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Para esto se requiere dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. La segunda posibilidad se establece si de forma reiterada e injustificada la Asamblea Nacional obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera posibilidad está establecida, al igual que para el caso de la Asamblea, por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad presidencial podrá ser ejercida por el presidente de la República por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. Ejercida la facultad presidencial, de manera inmediata, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República puede expedir
decretos leyes de urgencia en materia económica que podrán ser aprobados o derogados por el nuevo órgano legislativo que se instale de conformidad con lo ordenado en la Constitución y en la ley. Es decir, la pueden derogar los asambleístas que salgan electos para ejercer este cargo en las elecciones que convoque el Consejo Nacional Electoral. Pero para que el presidente pueda emitir estos decretos leyes considerados urgentes en materia económica, tiene que contar con el dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. En el primer supuesto del artículo 148, vamos a verificar un ejemplo. Recuerden que el primer supuesto se da cuando, a juicio del presidente de la República, la Asamblea Nacional se estuviera arrogando funciones que no le competen constitucionalmente. Y voy a poner este ejemplo. Cuando la Asamblea Nacional envía al presidente de la República para que le ponga el ejecútese a una ley que no ha sido aprobada con el número de votos que la normativa jurídica establece. No se contaba con el número de votos suficiente para que se apruebe la ley, pero sin embargo, el presidente de la Asamblea envía, por pedido de la mayoría, el proyecto para que el presidente le ponga el ejecútese. En este caso, el presidente, previo a expedir el decreto de disolución de la Asamblea, debe contar, como ya se dijo, con el dictamen favorable emitido por la Corte Constitucional. Si el dictamen es negativo, no puede dictar el decreto de disolución. Si el dictamen es favorable, queda facultado a emitir el decreto. Y recuerden que es una facultad que él la puede ejercer o puede omitir ejercerla. En el segundo ejemplo de los supuestos establecidos en el artículo 148, es decir, cuando a criterio del presidente de la República, la Asamblea Nacional, de forma reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, también el presidente está facultado. Y el ejemplo lo voy a poner de esta manera. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea incrementar y fomentar de manera inclusiva las oportunidades de empleo y las condiciones laborales de los ecuatorianos. Y resulta que para cumplir con esta parte del plan, el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional varios proyectos de leyes que no han merecido la atención ágil de la Asamblea Nacional o que han sido rechazados con el voto mayoritario de los asambleístas. Un ejemplo de ello fue cuando el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional, con el carácter de urgente en materia económica, el proyecto de flexibilización laboral, que fue rechazado por la Asamblea porque está prohibido en la Constitución, y el presidente dijo que si se rechazaba ese proyecto, iba a dictar el decreto de disolución de la Asamblea, que ya lo tenía preparado, porque se estaba obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no se lo hizo, ¿no? Pero en este supuesto, el presidente, de haberlo hecho, tenía que emitir el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea e ipso facto la Asamblea quedaba disuelta, una vez que el decreto se publicaba en el registro oficial. En el tercer supuesto del artículo 148 de la Constitución, es decir, cuando exista grave crisis política y conmoción interna, voy a poner de ejemplo el mismo caso del paro nacional, convocado por las organizaciones indígenas.
En este caso concreto, si el presidente de la República hubiera querido, estaba facultado para emitir el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. Sobre la aplicación de los artículos 130 y 148 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional ha dado una interpretación. Y esta interpretación, que aparece en la sentencia interpretativa 002 del 2010, establece en su numeral 5 la facultad de disolución de la Asamblea Nacional a cargo de la presidenta o presidente de la República en los supuestos previstos en el artículo 148 de la Constitución, así como la posibilidad de destitución de la presidenta o presidente de la República en los supuestos previstos en el artículo 130 de la Constitución, solo podrá ejercerse por una sola vez dentro de los 3 primeros años del mandato presidencial en el un caso y dentro de los 3 primeros años del periodo legislativo en el otro, sin que pueda volver a ejercitarse este mecanismo en el periodo restante de ejercicio que resulte como consecuencia de la activación de la destitución del presidente o presidenta de la República y de la disolución de la Asamblea Nacional, puesto que no se trata de un nuevo periodo o periodo regular, sino de la culminación de un periodo anterior. Es decir, que según la Corte en su sentencia interpretativa, la facultad de disolución de la Asamblea Nacional, tal como lo establece el artículo 148 de la Constitución, y la posibilidad de destitución del presidente de la República, tal como lo establece el artículo 130 de la Constitución, solo podrá ejercerse por una sola vez, dentro de los 3 primeros años del mandato presidencial o del periodo legislativo, sin que pueda volver a ejercitarse este mecanismo posteriormente. Y esto dentro del periodo restante de ejercicio que resulte como consecuencia de la activación de la destitución del presidente de la República y de la disolución de la Asamblea Nacional. No se trata de un nuevo periodo o periodo regular, sino de la culminación de uno anterior. Eso ha establecido la Corte en su sentencia interpretativa. Finalmente, debo indicar, ante una reiterada pregunta que se me han planteado en los medios de comunicación, cuya pregunta es si la Asamblea Nacional puede iniciar otro proceso de destitución al presidente de la República o ya agotó sus posibilidades con el intento fallido con motivo del último paro indígena. Ante esta pregunta, algunos políticos y juristas han respondido que no, que ya no la puede volver a procesar porque la Asamblea Nacional ya ejerció su derecho y que el artículo 130 de la Constitución habla que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. En cambio, yo coincido con los juristas que consideran que la Asamblea Nacional sí puede iniciar otro proceso de destitución del presidente de la República si se presenta otra grave crisis política y conmoción interna dentro de los 3 primeros años de su gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué considero que sí se puede plantear otro proceso de destitución? Por cuanto el proceso anterior fue un intento fallido, no se ejecutó. Por lo tanto, no se ejerció el derecho establecido en la Constitución. Se intentó hacerlo, pero no se logró ejercerlo, porque la Asamblea Nacional no contó con los votos necesarios para ejercer su derecho de destitución del presidente de la República.
Es algo parecido a lo que aconteció con la decisión del presidente de la República, cuando dijo, tengo listo el decreto ejecutivo para que sea firmado y enviarlo al registro oficial. Quedó en intención, nunca se plasmó. Acá también, en el caso de la Asamblea Nacional, quedó en una simple intención que no se plasmó porque no se contó con la cantidad de votos suficientes para que se apruebe como resolución. Ante esto, le pregunto a usted, ¿qué opina? Y reitero la pregunta. ¿La Asamblea Nacional puede iniciar otro proceso de destitución al presidente de la República o ya agotó sus posibilidades con el intento fallido con motivo del último paro indígena? Solo les pido de favor que al emitir su criterio se aparten de posiciones políticas y se enfoquen en dar una respuesta jurídica al tema preguntado, señalando las razones constitucionales que sean pertinentes para realizar su respuesta, sea a favor o sea en contra. Gracias por su atención. No olvide suscribirse si todavía no lo ha hecho. Si le sirve de ayuda el tema tratado, no le olvide de darle like. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.